compromiso político y una voluntad para solucionar todas las prácticas inadecuadas, solucionar las infecciones quirúrgicas y solucionar la comunicación a nivel del equipo quirúrgico. Todos estos problemas son muy habituales, son corrientes, son del día a día, pero son potencialmente mortales, pueden producir grandes morbimortalidades y lo más importante, son prevenibles. De tal manera, se han identificado unos controles de seguridad que pueden llevarse a cabo en cualquier quirófano. ¿Qué resultó todo esto? Resultó que la OMS nos ha hablado sobre una lista de verificación de seguridad. ¿Cuál es el objeto de esta? Reforzar todas las prácticas de seguridad que ya han sido adoptadas y aceptadas y fomentar la comunicación. Miren lo importante que es fomentar la comunicación y el trabajo en equipo de todas las personas. Esto se convierte en una meta prioritaria, que es mejorar la seguridad para prevenir los efectos adversos y para prevenir el error médico. ¿Esta alianza qué va a hacer? Promover la sensibilidad, ya dijimos, un compromiso político y apoyar a todos los estados para que vayan a formular unas políticas y unas prácticas para la seguridad del paciente. Por esto, los elementos fundamentales de la alianza fue formulación de retos. Cada determinado tiempo, aproximadamente cada 2 años, se formula un nuevo reto que va a impulsar el compromiso y las acciones internacionales en un aspecto en salud. El primer reto fue el que se centró en la infección relacionadas con la atención médica. Ahí es cuando empezamos a ver hace unos años la insistencia en el lavado de manos a nivel de todo el personal de salud. Y el segundo reto es la seguridad del paciente en las prácticas quirúrgicas, que es el tema que nos corresponde en esta charla. Segundo reto mundial por la seguridad del paciente. La cirugía segura salva vidas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que el término de cirugía segura está de moda? ¿Creemos que esto es nuevo? No. El término de cirugía segura siempre ha estado de moda. Llevamos más de 100 años tratando de hacer cirugías seguras, pero en este momento se está logrando por intermedio de acciones que se han podido multiplicar en todos los centros, desde los de más pequeña capacidad a los grandes centros supraespecializados, para disminuir toda la morbimortalidad que puede producir. No existe un remedio único para la seguridad de la cirugía. Para este tipo de objetivo es necesario realizar muchas medidas que son imprescindibles en la atención. Resulta que no somos solo nosotros los cirujanos de los que depende esto. Es un equipo. Nosotros tenemos siempre un equipo de profesionales dispuestos a garantizarle al paciente su seguridad dentro del sistema de salud. El paciente nos entrega su vida. Nos dicen, doctor, le entrego a mi hijo para que le haga el procedimiento, por favor, devuélvamelo vivo. Le entrego a mi papá, le entrego a mi hermano, le entrego a mi esposa. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Es la responsabilidad igual a la que tiene un piloto de avión, pero que el piloto no depende solamente de sus capacidades. Tiene que contar con un personal que esté en tierra, de la tripulación, de los controladores del tráfico aéreo para lograr un vuelo seguro y exitoso. Por eso nosotros como cirujanos, como ortopedistas, somos miembros esenciales, pero no somos el único miembro. Y todos somos muy importantes. Si alguno de nosotros falla, podemos cometer un error médico. Entonces, cuando tenemos planeado llegar a una cirugía, tenemos que ir con todas las herramientas, tenemos que ir con todo el conocimiento y tenemos que ir con toda la actitud para que todo nos salga bien. Porque ¿a quién tenemos que atender? ¿Quiénes son los pacientes? Los pacientes somos todos. De una u otra manera, en algún momento vamos nosotros a necesitar ir a quirófano. ¿Y qué queremos nosotros? Estar seguros en quirófanos.
¿Cuál es el cálculo de la OMS para el número de cirugías a nivel mundial? Aproximadamente 234 millones de operaciones de cirugía mayor se realizan en el año, de las cuales 160 son por traumatismos, 10 millones por complicaciones a nivel del embarazo, 30 millones por cirugías de cáncer. Y cada año, debido a la mejoría en la longevidad de los pacientes, a las campañas de promoción, de prevención, vacunación, medidas y nuevos conocimientos a nivel cardiovascular, la gente cada vez se está volviendo más vieja y cada vez va a necesitar más cirugías cardiovasculares, más cirugías de fracturas por osteoporosis, por fragilidad ósea. Este cálculo de 234 nos dice que aproximadamente una persona por cada 25 va a necesitar una cirugía mayor. ¿Pero qué es una cirugía mayor? Es todo procedimiento que se realiza en el quirófano que comprende incisión, escisión, manipulación o sutura de un tejido y que generalmente requiere anestesia para su tratamiento. Datos quirúrgicos. El 25% de los pacientes quirúrgicos sufren complicaciones posoperatorias. Y la tasa bruta de mortalidad registrada es entre el 0,5 y el 5%. Solamente calculen, son 234 millones de cirugías y entre el 0,5 y el 5 tienen mortalidad. Es un número muy grande, demasiado grande. Estamos asustados por la pandemia de COVID, que en el día de hoy son 263,000 muertos en 5 meses. Esto produce mucho más muertos. El daño ocasionado por la parte quirúrgica es evitable por lo menos en el 50% de los casos. Y sabemos que hay principios reconocidos de cirugía que están aplicados de una manera irregular, incluso en sitios supraespecializados, que nos van a llevar a conducir a una alteración en los índices de infección, de muerte, de comorbilidades y de daños permanentes a nivel de los pacientes. Llegamos al error médico. Acordemos que estamos hablando de un equipo quirúrgico, no de una sola persona. Entonces, cuando falla una acción planificada o hay una alteración en el plan para alcanzar un resultado, estamos hablando de un error médico. Y no son pocos los errores médicos que se cometen. Según datos de la Organización Mundial de la Salud en el Reino Unido, la tercera causa de mortalidad después del cáncer y las enfermedades cardiovasculares en el 2004 fue el error médico. Y en Estados Unidos se estiman 150,000 muertes al año por este ítem. Hay que hacer bien las cosas. Hay que prepararse muy bien. Hay que estudiar mucho. Hay que tener experiencia. Pero hay que hacer un equipo, que el equipo es lo que usted va a favorecer al paciente. Nosotros aquí en la institución tenemos un equipo en ortopedia. No solamente operamos solos los pacientes complicados, con casos complejos, reemplazos articulares de cadera, de rodilla, artroscopias de hombro, siempre las hacemos entre 2 especialistas que tienen igual o más experiencia que la mía. Estudios internacionales como en la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard dan un informe en el cual hablan de 40,000 a 90,000 muertes al año por errores médicos. Estos ocupan el 5º lugar como causa de muerte, antes que los accidentes de tránsito y el cáncer. Pero estamos hablando solamente de mortalidad. Esa es solamente la punta del iceberg. Hay muchos eventos que producen daños leves, daños moderados, que no los estamos viendo, pero se están produciendo día a día. ¿Qué debemos hacer cuando ocurre un error médico? Antes lo ocultábamos. ¿Toca seguir haciéndolo? Hay que revelar el error. Hay que discutir el error. No podemos seguir ocultando los errores, porque esto requiere de todos modos honestidad y poner intereses del paciente de una manera primordial, como siempre debemos tener todo en medicina, el paciente primero.
Pero si nosotros revelamos los errores, ¿qué hacemos? Aprendemos de ellos. Y es una oportunidad de mejora para que al final vamos a reducir el número de errores. Y siempre el paciente tiene el derecho de estar informado de lo que ha ocurrido. Si no revelamos los errores, fallamos en el compromiso de servir, podemos producir un daño adicional físico y mental al paciente y alejamos la posibilidad de mejorar la seguridad del paciente porque vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Una vez hayamos detectado cuál es el error, no podemos culpar a nadie. La idea no es culpar, la idea es identificar las causas, tratar de corregirlas, todo con el último objetivo de mejorar la atención médica. Porque realmente no existe la perfección humana, pero sí hay que intentar lograr lo máximo para darle al paciente seguridad y la máxima calidad en la atención. ¿Cuál es la máxima calidad en la atención? El Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos tiene 6 objetivos para 10 años. ¿Cómo dicen que debe ser la atención en salud? Debe ser, lo primero, segura, no causar daño, efectiva, centrada en el paciente, realizada en el momento adecuado, eficiente y equitativa. ¿Cuáles son los problemas entonces de la atención segura en el paciente? Hay 3 problemas. Primero, no ha sido reconocida como un problema de salud pública. Acuérdese los datos que le di de cuántas cirugías hay, de qué porcentaje de mortalidad comparado con la pandemia de ahora. Vemos que es un real problema de salud pública la seguridad en el quirófano. No tenemos los datos, no hemos sido capaces de tener todos los resultados para que esto sea así. Y tenemos algunos conocimientos, pero estamos fracasando al utilizarlos para que nuestra cirugía sea completamente segura. Vimos la tasa de mortalidad, los índices de mortalidad. Ahora las complicaciones quirúrgicas están dadas entre el 3 y el 16% de los casos. ¿Cuántas cirugías son? Aproximadamente 7 millones de complicaciones incapacitantes al año, incluyendo 1 millón de muertes. Esto le vale entre 20 y 30 billones de dólares la solución de estos problemas. Nuevas cirugías, nuevos antibióticos, cuidado intensivo, muerte, incapacidad, pérdida laboral, pérdida familiar. Es muy grande el problema. Hay que intentar solucionarlo. No tenemos los datos. ¿Cómo mejoró la parte materno-infantil? Una vigilancia constante. Entonces, los índices de mortalidad materno-infantil han disminuido porque ha habido unos controles periódicos permanentes con protocolos y eso es lo que tenemos que realizar en la parte quirúrgica para también mejorar. La anestesia. Va a haber unas charlas dadas por un anestesiólogo sobre seguridad en la anestesia. Pero unos tips que le digo es que hace 30 años, si un paciente era sometido a anestesia general, el riesgo de muerte era 1 en 5.000. Han mejorado muchísimo. En este momento se considera que el índice es de 1 en 200.000, o sea, 40 veces menos. Aunque en los países no industrializados el riesgo sigue siendo alto. Los conocimientos que no existen, que lo tenemos pero no los hacemos. ¿Por qué es producida la infección quirúrgica? Hay muchos factores, muchas variables del huésped, del germen, de la institución, pero muchos son causados por una inconsistencia en la profilaxis antibiótica. Eso lo vamos a ver ahorita más detalladamente. Pero algo que sabemos cómo es, que sabemos qué se hace y no lo hacemos de la manera adecuada. También hay muchos errores en cuanto a paciente incorrecto. Por la cantidad de pacientes que hay, a veces se operan pacientes que no son, aunque uno no lo crea. Sitio incorrecto. Y a pesar de tanta publicidad que tiene esto, seguimos cayendo en estos mismos errores. Para la infección de las heridas quirúrgicas es una causa frecuente de la complicación. La profilaxis ya se ha dicho que tiene que ser en la hora anterior a la cirugía, tiene que haber una excelente esterilización del instrumental, pero muchas veces esto no se cumple. Y no es porque no haya recursos, sino porque hay una mala sistematización. El antibiótico
no se coloca o mucho tiempo antes, el paciente llega por primera vez a recuperación, se prepara para la cirugía y le colocan la profilaxis. Pero resulta que la cirugía anterior se demoró y ya no está entre la hora, sino se va a operar 2 horas y media o 3 horas después y ya el antibiótico no hace la misma función. O empieza uno a operar, incluso habiendo colocado torniquete que colocamos nosotros los ortopedistas, y la pregunta, doctor, ¿había que colocarle antibiótico? La manera como lavamos el paciente, cómo se debe lavar, quién lo debe lavar, si se debe afeitar o no se debe afeitar una extremidad, mantener el paciente normotérmico y que tenga cifras normales. Todo eso influye en la infección, lo sabemos, pero muchas veces no tenemos cómo utilizarlo de una manera adecuada para evitar la infección. ¿Qué objetivos tenemos para la cirugía segura? Tenemos que abolir las complicaciones y tenemos que disminuir la morbimortalidad en los pacientes quirúrgicos. Eso es lo que tenemos que hacer y para eso es este foro, para crearles a ustedes una conciencia para que cuando ustedes lleguen a esos niveles necesiten y hagan, por favor, todos los pasos, las pautas para que el paciente esté tratado de una manera segura. Acuérdese que cualquiera de nosotros puede ser paciente. 4 líneas de acción de esta cirugía segura. La información, no solamente a los médicos, a los administradores, a todos los funcionarios. Acuérdense que eso no es solamente local, eso es mundial. Debemos hacer unas medidas uniformes para la vigilancia de la atención quirúrgica. Se deben hacer normas sencillas que puedan aplicarse en todas partes. Y debemos evaluar y difundir esta lista de verificación que ha hecho la Organización Mundial de la Salud. Se trazaron realmente 10 objetivos de la Organización Mundial de la Salud para una cirugía segura. El equipo operará al paciente correcto en el sitio anatómico correcto. Les voy a contar un par de anécdotas que me pasaron en mi vida como ortopedista. Me pasaron una interconsulta cuando estaba trabajando en el Hospital Regional Público de Magdalena Medio, aquí en Barranca Bermeja, de un paciente con una necrosis isquémica del pie, ya completamente momificado, sin viabilidad. El paciente había que realizarle su cirugía. Le expliqué al paciente que tocaba cortarle la pierna, era un paciente campesino. Y el paciente me respondió, doctor, no acepto la cirugía, a mí me entierran completo. Como era un problema vascular, el cirujano fue a valorarlo y el cirujano me contó, me dijo, Johnny, necesito que me ayude a esta cirugía. Por favor, el paciente ya aceptó y ya firmó el consentimiento informado. Yo tengo la costumbre, afortunadamente una buena costumbre, de siempre ir a valorar mis pacientes antes del procedimiento quirúrgico. Siempre voy y los saludo en recuperación. Los saludé y el paciente me dijo, doctor, yo me voy a dejar operar porque no me van a hacer lo que usted me dijo. A mí me van a amputar la pierna, no me van a cortarla como usted me dijo. Entonces, hay que saber que los pacientes, todos son diferentes. No todos son personas universitarias, hay personas analfabetas. Hay que explicarles muy bien para que nosotros no cometamos errores y que el paciente no piense que nosotros hemos cometido errores. El sitio anatómico correcto es muy frecuente, más de lo que quisiéramos nosotros. Y pasan casos como el que le pasó a un amigo mío. Antiguamente uno estaba operando en una sala y el anestesiólogo decía, voy a ir anestesiando en la otra sala el paciente que sigue. Cuando el ortopedista salió, lo llamaron de la casa que tenía una urgencia doméstica, que tenía que irse, pero el paciente ya estaba anestesiado. Le dijo a su compañero, por favor, opéreme este paciente, tiene una pequeña lesión en el menisco. Cuando el compañero entró a la sala de cirugía, el paciente ya estaba vestido, anestesiado, tenía anestesia general, entró y le hizo la artroscopia. No le encontró absolutamente nada. Y la sorpresa fue cuando el paciente en recuperación dijo, ¿por qué me operaron la rodilla que no era? Entonces, es más frecuente de lo que nosotros pensamos. Entonces, y uno de los objetivos es operar al paciente que es en el sitio anatómico correcto. El segundo objetivo, el equipo utilizará métodos que previenen los daños derivados de la anestesia. Esto lo va a hablar en otra conferencia el anestesiólogo.
Y el equipo se debe preparar para que, en el caso en que se produzca una pérdida en la función respiratoria, los anestesiólogos que tenemos son excelentes y deben tener absolutamente todos los equipos necesarios para poder brindar una anestesia segura. Cuando tengamos una anestesia que es regional, siempre el anestesiólogo en este momento tiene absolutamente todo listo por si hay que pasarlo a general o si el paciente sufre un problema respiratorio, lo pasa a anestesia general y no hay ningún problema. Y si es difícil intubación, el anestesiólogo tiene los equipos, tiene la videolaringoscopia para poder realizar estos procedimientos. Cuarto objetivo, el equipo se preparará para, en el caso en que se produzca una pérdida considerable de sangre. Nosotros estamos ya utilizando para los procedimientos grandes medicamentos como el ácido tranexámico, pero es importante saber que hay que hacer la técnica quirúrgica depurada, pero si el paciente sangra hay que tener una reserva de sangre, si uno sospecha, y hay que confirmar la reserva de sangre. Acuérdese que en las noches puede llegar algunas urgencias y acabar con el banco de sangre. Y si usted no tiene, en la noche anterior sabía que tenía reserva, pero en la mañana no. Entonces, en la mañana, por favor, revisen, confirmen con el laboratorio que la sangre está disponible para su paciente, el paciente que confió su vida a usted. El equipo evitará provocar reacciones alérgicas. Todo paciente que llega a la institución, si tiene alguna reacción alérgica, se le coloca un brazalete rojo, que significa que es alérgico. Y se le anotan las alergias y en el líquido que está en la infusión endovenosa se coloca para que todos sepamos que el paciente es alérgico y a qué es alérgico. Se utilizarán sistemáticamente métodos para minimizar el riesgo de infección de la herida. Ya vimos la profilaxis antibiótica, el lavado quirúrgico. El equipo evitará dejar accidentalmente gasas o instrumentos en la herida quirúrgica, muy importante, ya es inconcebible, entonces por eso se ha producido desde hace unos años el recuento de compresas. Siempre antes de cerrar una cavidad abdominal se recuentan las compresas y hasta que no estén completas el paciente no puede cerrarse. También guardará e identificará todas las muestras quirúrgicas. No podemos correr el riesgo de sacar una muestra, que la rotulamos y la mandamos y que no aparezca o que quede mal rotulada. El paciente, estamos sospechando de pronto un cáncer, se perdió la muestra. Estamos ante una osteomielitis, necesitamos saber el germen exacto y por eso necesitamos estar con la muestra tomada directamente del hueso y se perdió. Entonces, nuestro plan antibiótico, ¿cómo va a seguir? El equipo comunicará e intercambiará información para que la operación se desarrolle en forma segura. Acuérdense, la información es fundamental en cirugía. Y establecer un sistema de vigilancia donde se sepa cuál es el volumen y cuáles son los resultados quirúrgicos. Entonces se hizo una lista de chequeo, como la lista de chequeo cruzado que hacen los aviadores, cuyos principios fundamentales en cirugía son, es una lista que es simple, que es de fácil aplicación y que puede medirse para que nos dé unos resultados. Esta es la lista de verificación que tiene la OMS. Importante, puede modificarse para la práctica local. Voy a hablarles sobre esta lista y le voy a contar qué modificaciones hemos hecho nosotros en el hospital donde yo trabajo. Antes de la inducción, se divide en tres: antes de la inducción de la anestesia, antes de la incisión y antes de que el paciente salga del quirófano. Muy importante, eso es lo más importante de la charla, que tengan cómo es la lista de verificación. Entonces, cuando llega un paciente, el paciente debe confirmar su identidad, es el paciente que vamos a operar. El sitio quirúrgico debe ser marcado por el especialista. Ya se vuelve a unir el doctor en un momento. Sí.
Se había ido el audio, entonces voy a hablar nuevamente sobre la lista de verificación dada antes de la inducción, antes de la incisión y antes de que el paciente salga del quirófano. Y voy a hablar sobre las modificaciones que hemos hecho a nivel del hospital donde está. Entonces, cuando el paciente ingresa al quirófano, debe confirmarse quién es el paciente, cédula, sitio quirúrgico, que debe ser marcado por el especialista que lo va a operar de una manera gráfica, grande, con una X o con un círculo, distal al sitio de la extremidad. Debe vigilarse y valorarse el consentimiento informado tanto del paciente, del anestesiólogo, como el consentimiento informado de la cirugía. Debe colocarse el pulsoxímetro y debe el paciente estar monitorizado durante todo el tiempo de la cirugía. Hasta que salga de quirófano, el paciente, desde que ingresa hasta que salga, debe estar monitorizado. Se le debe preguntar si tiene alergias. Si la vía aérea es difícil. El riesgo o no riesgo de aspiración. Si se ha comentado con el banco de sangre para tener exactamente la sangre. Antes de la incisión que hay que hacer, todos los miembros del equipo se deben presentar con su nombre y su función. El cirujano debe confirmar la identidad del paciente, el sitio, el procedimiento, revisar todos los pasos críticos. Los anestesiólogos revisan si el paciente tiene algún problema específico por sus antecedentes o por una vía aérea difícil. Si la tiene difícil, debe saber si tiene todos los elementos, incluido el laringoscopio, incluido un anestesiólogo que esté en la otra sala que le pueda ayudar en cualquier determinado caso. Y la instrumentadora revisa si el equipo está estéril y si está todo el equipo y todos los implementos. Nosotros los ortopedistas usamos muchas cosas. Usamos para una prótesis, llegan 5 y 6 containers, que todo esté estéril y que todo esté listo y que todo no haya ninguna posibilidad de error. Si se ha administrado la profilaxis antibiótica, si trajo la radiografía, no salir corriendo en medio de la cirugía a buscar la radiografía que está en el piso. Y antes de cerrar el paciente, antes de que el paciente salga de quirófano, confirmar verbalmente con el equipo cómo se llama el nombre. Normalmente empezamos a hacer una cirugía, pero podemos hacer un ejemplo, vamos a operar un ligamento cruzado, pero resulta que también hicimos una sutura meniscal y una historia clínica. Que esté todos los instrumentos, que se etiqueten todas las muestras, tanto de patología como muestras de laboratorio para gran cultivo y fibra. Nosotros en Policlínica, en Ecopetrol, hemos validado esto y los dos primeros es un paciente mío, yo voy a recuperación. Ha programado hace 2 o 3 meses y se le desaparece y hay que cancelar. O el paciente dejó de tomar, no suspendió. Un momento importante, nosotros lo llamamos el momento de seguridad y lo hacemos en quirófano con una participación activa. Seguridad está liderado por el anestesiólogo o por el ayudante o en su defecto por el cirujano tratante. Le preguntamos al paciente y él nos dice su nombre. Y él nos dice qué cirugía le van a hacer con sus propias palabras. Y cada uno de nosotros, nuestro nombre completo para que el paciente sepa quiénes van a estar interviniendo. Esta lista de chequeos, que puede ser la que dicta la OMS o adaptada a cada uno de los hospitales a nivel local, es fundamental, según la OMS, que la dirija una sola persona. Generalmente,
el responsable de marcar estas casillas es una enfermera. Paciente y operación en sitio correcto. En Estados Unidos hay entre 1.500 y 2.500 incidentes de cirugía incorrecta cada año. No es infrecuente. Encuestaron a 1.050 cirujanos de mano. 21% de ellos dijeron que habían realizado una cirugía en el sitio incorrecto por lo menos una vez en su vida, lo que nos dice que hay que tener mucho cuidado y con esos protocolos de cirugía segura vamos a minimizar estos errores. Entre más examinemos al paciente, entre haya más ojos que estén viendo, entre más hayan oídos que estén escuchando, y entre más se llene esta lista de chequeo de una manera adecuada, vamos a ver que hay menos errores y se van a cometer menos errores, que es lo que realmente queremos. Anestesia. El 82% de los incidentes que sucedieron a nivel de anestesia se hubieran podido ser detectados por una oximetría de pulso. Los pacientes, desde que ingresan hasta que salen, deben estar siempre monitorizados. Cirugía igual monitorización permanente del paciente. La anestesia que se va a colocar la decide el anestesiólogo. El anestesiólogo dice cuál es la mejor, habla con y ellos llegan a un acuerdo para saber cuál tipo de anestesia es. La infección, antibióticos en el plazo que es. Si solamente suministráramos antibióticos en el plazo que es de 1 hora antes de la incisión, se disminuye el riesgo de infección en un 50%. Entonces es muy importante. Lo tenemos, pero no lo hacemos. No lo practicamos, lo ponemos, no lo hacemos de una manera adecuada. Y lo más importante, eficaz, donde haya una sincronización de todo esto. De 8 ciudades a nivel mundial. El resultado fue que se redujo en más de la tercera parte las complicaciones posoperatorias y el índice de muerte. Eso fue un resultado. Hay que hacer la lista de chequeo. En los hospitales, ¿qué se hace? Se hacen la mayoría de las cosas de una manera correcta. Para la mayoría de los pacientes, la mayoría del tiempo. Pero esto no es lo que necesitamos hacer. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que la lista de chequeo nos ayude a hacer todas las cosas correctas para todos los pacientes todo el tiempo. Y de esa manera vamos a lograr una cirugía segura. Entonces, el paciente llegó, la enfermera empezó a hacer su listado, el paciente llega al quirófano, hacemos la pausa de entrada, el momento de seguridad, la salida, el paciente sale del quirófano y todo ese listado de verificación queda completo a nivel de la historia clínica. Entonces, ¿sí debemos adoptar o no debemos adoptar esta lista de chequeo? Por supuesto que sí, porque eso nos va a garantizar que se adopten de forma sistemática todas las medidas de seguridad esenciales para minimizar los riesgos evitables. Acuérdense que estamos disminuyendo todos los riesgos evitables que ponen en peligro el bienestar y la vida de los pacientes que nos han confiado su vida. ¿Qué ventajas tiene de usar esta lista? Que es personalizable a las necesidades locales. La evidencia nos apoya, no solamente locales a nivel mundial que se está haciendo esta lista de adherencia a las prácticas de seguridad y es un recurso mínimo haciendo que nos está dando grandes resultados. ¿Quién queda beneficiario? El usuario, la familia, el equipo de salud. El paciente sale seguro de su procedimiento quirúrgico, el equipo de salud sale seguro de que hizo su trabajo de una manera adecuada. El sistema de salud se beneficia, no hay un aumento de costos, no hay morbimortalidad, no hay reintervenciones múltiples, no hay infecciones múltiples, no hay mayor unidad de cuidado, tratamiento de cuidado intensivo, no hay mayor manejo antibiótico que cada vez son más costosos y cada vez más resistentes. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Un acto quirúrgico seguro.
vamos a disminuir los riesgos adversos, disminuir los daños, disminuir tiempos quirúrgicos, agilitamos la acción de los procesos y estandarizamos los procesos y las normas de todas las actividades quirúrgicas. ¿Qué podemos concluir de la seguridad en el quirófano? Diariamente hay daños prevenibles durante la cirugía alrededor del mundo y la lista de verificación se introdujo para reducir este daño y para mejorar la seguridad del paciente. Y lo ha logrado. La lista de verificación se debe convertir en lo que nosotros llamamos una rutina de la cultura quirúrgica. No podemos decir que porque el paciente llegó de urgencia no lo vamos a hacer, porque cuando uno se confía mucho, comete errores, omite cosas y después el paciente es el que va a estar complicado. ¿Y por qué no? Con mortalidad. Este procedimiento quirúrgico, esta seguridad, no solamente nos vamos a limitar a hacer la lista. ¿Para qué hacemos la lista? Para mostrarla, para mostrar los resultados, para que la parte de auditoría de la clínica, la parte de gerencia de la clínica y a nivel nacional el ministerio y a nivel mundial la Organización Mundial de la Salud nos siga dando pautas de qué es lo que tenemos que hacer y para ir mejorando día a día. Tenemos que motivar al paciente, al personal de las instituciones para que esta cultura de seguridad nos quede. De esta manera, todo se va reflejado en el beneficio del paciente. Por eso son tan importantes todas estas charlas. Hay que educar al personal médico y paramédico. Hay que entrenarlo y hay que reentrenarlo. ¿Para qué? Para que estemos seguros en el quirófano. El quirófano es la vida de nosotros y tenemos que estar seguros en la vida de nosotros. La parte gerencial y administrativa es primordial porque ellos son los que toman las decisiones. Y una vez ya hayan tomado toda esta seguridad del paciente a nivel de quirófano, esto no debe quedar ahí, se debe extrapolar a otras áreas. Es que no solamente con anestesia se dan eso, hay también procedimientos menores. Estamos hablando de cirugías mayores. Imagínense cuántas complicaciones no hay en cirugías menores, en procedimientos menores. Odontólogos, gastroenterólogos, todas las endoscopias, toda la parte intervencionista de los otorrinolaringólogos, de los radiólogos intervencionistas, cuando realizan procedimientos. Entonces, eso se debe extrapolar, esta lista de chequeo para todo, para que no haya omisiones y haya disminución a nivel del riesgo. Los consejos para la implementación de la línea de verificación de la OMS es un sinnúmero de datos. No es una sola persona la que hace esto. Nosotros somos un equipo, un grupo quirúrgico que es el que vamos a hacer que la seguridad del paciente sea ideal. Todo esto se puede ver en diferentes artículos. Hay infinidad de artículos que hablan sobre seguridad del paciente y les recomiendo este artículo del World Journal of Surgery del 2019, en los cuales muestran a nivel de Australia cómo esta implementación de la lista de chequeos realmente reduce la mortalidad a nivel quirúrgico. Además, toda la información que ustedes quieran saber acerca de la cirugía segura, la pueden buscar en estas páginas de internet, donde va a haber lista de chequeo, folletos, manuales, pautas, películas de instrucciones, todo dado de manera mundial para que uno la lea, la asimile, la acepte y la ponga en práctica y la modifique según las condiciones del sitio donde uno trabaja. En este momento, en la institución donde nosotros trabajamos, en la policlínica, con la pandemia del COVID, tenemos todo el equipo necesario de los equipos de protección personal. Hemos tenido 4 pacientes positivos con la enfermedad, pero ninguno ha ido a quirófano. O sea, nuestro quirófano en este momento tiene ausencia de COVID, pero se está haciendo la anestesia con todos los cuidados y con todo el protocolo. Utilizamos todos los equipos de protección personal y tenemos todos los implementos por si nos toca llegar a operar pacientes que tengan tal enfermedad. ¿Qué es lo más importante que uno le pueda decir a un paciente? Aquí estoy, usted quiso que yo lo operara. Voy a tratar de hacer todo lo posible para que le vaya bien. Voy a estar pendiente de todo para que le vaya bien. Para que el paciente esté tranquilo y su familia esté tranquila. Y de esta manera
vamos a dar por terminada esta charla. Espero que les haya dejado una espinita para que ustedes estudien, para que ustedes se concienticen que todo procedimiento debe ser seguro, que entre más ojos tengamos, entre más equipos hagamos con todos los personal de quirófano, vamos a hacer que la cirugía sea más segura y para que la cirugía sea mejor. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, pues con muchísimo gusto intentaremos solucionar sus dudas. Yo sé que no está bien. Gracias, doctor. Este es el momento para que hagan sus preguntas. Tenemos un espacio de más o menos 10 minutos para que cualquier duda que tenga la resuelva ahora mismo. Y si no hay preguntas, pues podemos dar por terminada esta charla. Listo, doctor. De parte del comité organizador tenemos una pregunta, que es, ¿usted cree que el sistema de salud actualmente el colombiano es un factor que aporta hacia la seguridad del paciente o que realmente presenta más problemas sobre la seguridad del paciente? Todo esto obviamente enfocado hacia el acceso a la cirugía segura, que es justamente lo que estamos hablando en esta charla. El sistema actual de salud a nivel colombiano es muy amplio. Hay problemas, siguen habiendo problemas, pero no todo depende de la parte de salud. Hay mucha parte de la seguridad del paciente que, como ustedes vieron, depende exclusivamente del quirófano. Lo que tiene que hacer usted como especialista es, si no le dan lo necesario para hacer una cirugía, usted éticamente no debe realizarla. Si a usted no le dan los implementos necesarios para que usted haga un buen procedimiento, no es. Si el anestesiólogo no tiene los implementos necesarios para hacer una intubación difícil, no debe someterse a hacer una anestesia. Usted tiene que solicitar equipos para poder operar un paciente. Si usted no tiene los equipos y usted sabe que la cirugía hay que hacerla con unos equipos y no los tiene, usted no debe hacerlo. Entonces, es muy importante que el especialista ponga en su sitio donde está trabajando, ponga sus condiciones, porque son condiciones que no son para usted, sino son condiciones para su paciente. Entonces, la salud es inequitativa en todas partes del mundo. De las 264 millones de cirugías, se hacen únicamente en el 30% de la población mundial. Entonces, esto es totalmente inequitativo, pero toca ir mejorando, dar paso a paso para mejoría para la seguridad del paciente. Doctor, aquí tenemos una pregunta del público. ¿Cómo actuar durante casos de urgencia en lugares precarios y sin medidas de seguridad? Cuando uno está en un lugar precario, uno debe saber qué tiene que hacer. O sea, para eso hay los niveles de atención. Nivel de atención 1, 2, 3 y 4. Usted no puede hacer cosas que no están, para las cuales usted no está habilitado, para las cuales usted no tiene. Si usted no es cirujano y le llega un paciente con una herida por arma de fuego a nivel abdominal, usted no lo puede operar porque yo soy ortopedista. Si usted está en un lugar precario, usted tiene que hacer lo que pueda hacer dentro de la seguridad del paciente y remitir al paciente. Uno no puede hacer medidas heroicas. Medidas heroicas no puede hacer, porque cuando el paciente le va bien, dicen, bueno, gracias a Dios. Pero el paciente le va mal y es problema y culpa suya. Entonces uno tampoco puede poner en riesgo la seguridad de su familia, la seguridad suya, por tratar de hacer algo que no debería hacer.
Sin medidas de seguridad uno no debe actuar. Si yo no tengo, por ejemplo, equipos de protección personal en esta pandemia, yo no debo realizar una urgencia, porque pongo en riesgo mi vida. Eso está muy claro. Uno no debe, nosotros no, acuérdense, nosotros no somos héroes, no somos inmortales. Somos simples personas que tenemos una gran vocación por la medicina, que una gran vocación para servir, pero tenemos que cuidarnos porque nosotros tenemos vida y tenemos familia. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta. El punto de la lista de verificación de la cirugía, ¿se debe hacer de la misma manera en el caso de que el paciente muera en el quirófano, pues por el tema de medicina legal, o hay alguna variación? Perdón, que no le entendí la pregunta. Listo, la repito. La lista de verificación se hace un antes, un durante y un después. Sí. Cuando el paciente muere durante la cirugía, ¿el después varía o se hace de la misma manera? No, porque el después es, cuando hablamos del después es antes de que el paciente salga de quirófano. Lo que hacemos en el después, y lo que hacemos en el después, las preguntas que hacemos es si qué procedimiento se realizó, uno tiene que escribir qué procedimiento se realizó. ¿Qué utilizó? Uno debe escribir qué utilizó. Si las muestras se etiquetaron, o sea, el después, el de salida, es para evitar que quede una compresa dentro del abdomen, para evitar que antiguamente decían que quedaba una pinza dentro del abdomen, para que la muestra de patología Lo que pasa es que el después en ese caso es hacer una descripción de todo el procedimiento quirúrgico y decir por qué se murió el paciente, y el paciente obviamente tiene que ir a realizarse una autopsia médico legal. Listo, muchas gracias. Nos pidieron la palabra de uno de los participantes, entonces vamos a escucharlo. Y ya con eso nos quedaría una pregunta y daríamos por finalizada la sesión. Muy buenas noches, doctor. Mi nombre es Víctor Martínez. Me gustaría agradecerle mucho por la charla que nos brindó esta noche, ya que nos deja un excelente material acerca del cuidado que tenemos que tener en la cirugía, de la verificación que le tenemos que hacer y del trabajo en equipo. Quería agradecerle también porque, a pesar de que yo soy un estudiante de cuarto semestre con aspirante a ortopedia, usted logró afianzar mucho más esas ganas de yo querer lograr ese objetivo. Transmitió muy bien su conocimiento y logró el objetivo de la charla. Muchas gracias y espero que esté muy bien. Muchas gracias por sus comentarios. La última pregunta. Sobre el punto de revelar los errores médicos como una forma de mejorar, ¿qué sucedería con las cuestiones legales que acarrean estos errores? En este momento en nuestra institución, todo error médico se informa. Hay comités para eso. Y el comité es el que hace la evaluación del caso. Todo incidente, por ejemplo, se colocó mal una dosis de antibiótico, se colocó a destiempo el medicamento, no estaba estéril la prótesis cuando se fue a colocar, se cayó un instrumental que era necesario en la cirugía y tocó esterilizarlo y esperar el paciente una hora anestesiado, pero es todo, absolutamente todo en este momento. Los diferentes comités que hay en nuestra institución lo están reportando. El comité que hace se reúne, analiza el caso y decide si es un evento adverso, si no es un evento adverso, si es un incidente, si es prevenible, si no es prevenible. Y todo queda consignado en la historia clínica. Afortunadamente, hasta el momento no ha tenido ninguno de esos incidentes y ninguno de esos eventos adversos ninguna implicación desde el punto de vista legal. Nos ha servido es para mejorar nuestra actividad en el quirófano,
y nuestra actividad en el hospital. El paciente, de todos modos, si tiene alguna, si se ha cometido algún error y el paciente tiene alguna morbilidad, el paciente puede demandar en cualquier momento. Y así usted no lo anote y no lo tenga, se va a investigar y se va a saber. Y si se sabe y usted no le ha explicado al paciente y no le ha dicho qué sucedió, va a ser peor. Lo mejor para uno evitar cualquier tipo de conflicto en cuanto a la parte legal es tener una muy buena relación con el paciente. El paciente uno tiene que dedicarle tiempo para explicarle qué le va a hacer. Uno tiene que dedicarle tiempo para explicarle cuáles son los riesgos inherentes a su cirugía, cuáles son las posibles